Muy Dale. bien, vamos a comenzar con español para el GED. La vez pasada, ¿se acuerdan? Estos van a ser como... Iba a meter más temas, pero vi que sí era como bastante. Entonces, aquí escribí mal, puse completes, es completas. Vamos a ver estos temas el día de hoy. Estructuras de las Ajá. oraciones, Ujú. oraciones completas y fragmentos de oraciones y oraciones compuestas. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, primero, hay que definir qué son oraciones completas para poder saber qué son los fragmentos de oraciones. Una oración completa, para hacer una oración completa, tiene distintas reglas. Entonces, la primera regla, marco en azul los conceptos importantes. Una oración completa, otra vez escribí completa, rayos. Ujú. Completa, tiene un sujeto y un verbo. El sujeto nombra de quién o de qué trata la oración y el verbo dice lo que el sujeto es o lo que hace. Entonces, el ejemplo es enseñar el hijo a manejar. Ok, el hijo es, por ejemplo, a quién se le está haciendo la acción, pero no es de quién trata, quién le está enseñando, no sabemos. Entonces, la correcta sería agregar, Gloria le enseña el hijo a manejar. Aquí este es un sujeto explícito. Recordemos que están los sujetos implícitos y explícitos. Los explícitos son directamente un nombre o un pronombre. Los pronombres recordemos que son el yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, esos son los pronombres y pues, directamente un nombre propio sería el sujeto en una oración muchas veces. También están los sujetos implícitos, que son simplemente que por el contexto de la oración se entiende quién es el sujeto. En este caso no puede haber un sujeto implícito porque es una oración muy sencilla. Ok. ¿Vamos bien o vuelvo a explicar algo? Si los pronombres, ¿y cuáles dijo? Pero no eran los otros, Es que están los sujetos explícitos y los sujetos implícitos. Ujú. Los sujetos explícitos son aquellos que se ven directamente escritos en la oración. En nuestro ejemplo, el sujeto explícito es Gloria. Ok. Entonces, un sujeto explícito es cualquier nombre propio. Recordemos lo que son los nombres propios. Los nombres propios son directamente el nombre de una persona, de un país, de un río, podría ser incluso, por ejemplo, el río Nilo. El nombre propio es el Nilo, ¿ok? Ujú. Entonces, esos son los nombres propios. Y luego están los pronombres. Por ejemplo, si en un libro están hablando de un personaje, como en las primeras dos o tres oraciones, sí viene su nombre, y después ya nada más dicen él. ¿Por qué? Porque sería como muy cansado estar leyendo todo el tiempo el nombre. Ujú. Hasta que se cambia el personaje del cual se está hablando, se pone otro nombre. Por ejemplo, primero estamos hablando de Juan. Juan fue a la escuela y estudió para su examen. Él salió a esta hora, si se fijan, dice, él salió a las 3 de la escuela para irse a su casa. Y en cuanto Ujú. cambian de personaje, su primo Héctor, ahí ya dicen el nombre. Y después Cámara. vuelven a decir él. Entonces, el nombre, o sea, un nombre propio sería como Héctor o Juan. Y un pronombre, que son los pronombres personales, se llaman estos, serían el yo, tú, él, ella, nosotros. Esto no viene explícitamente aquí porque no es el tema, pero se los estoy explicando para que sepan diferenciar. Ok. Y el sujeto implícito es aquel que no viene en la oración, escrito directamente, pero por el contexto se entiende. Esta oración es muy pequeña como para tener un contexto, entonces aquí sí se ocupa que sea un sujeto explícito. Ok. Luego, la regla número 2. Las oraciones completas expresan ideas completas. Por ejemplo, algo incorrecto, porque obtiene mejor millaje. ¿Eso qué es? O sea, Nada que ver. no expresa nada. Podría ser la respuesta a una pregunta, pero si viene así solo, o sea, pero ya la pregunta le da contexto. O sea, por ejemplo, ¿por qué compraste ese? De hecho, esa podría ser la pregunta. ¿Por qué compraste ese carro? Ah, porque obtiene mejor millaje. Esa podría ser una respuesta, pero no estamos hablando de respuestas, estamos hablando de oraciones completas. Entonces necesitamos que sea una idea completa. En el ejemplo podemos ver que dice, Ramón piensa comprar un carro con transmisión estándar y ahí viene la razón por qué obtiene mejor millaje. Esto Ujú. en conjunto ya es una idea completa. ¿Cuál es la idea? Que Ramón piensa comprar un carro. Y la parte que era incorrecta antes es simplemente la razón por la cual piensa comprar ese carro. Ok.
Ok. ¿Vamos bien o me regreso? Sí, sí. Bueno, yo sé bien. Ok. ¿Jackie? A mí espérame tantito porque no logré copiar esto. Ah, sí, no hay problema. Si ocupas Y copiar lo de antes, lo puedo regresar. yo creo que sí, Ok. el de antes. Es de que de repente se me va la señal y no le escucho lo que dice. Ok. Sí, Sí, no hay problema. ok, ya, gracias. Ok. Sí, ya estoy lista. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. Muy bien, continuamos. Hay una tercera regla, que esta es la que ya se las había mencionado en el examen pasado. Las oraciones completas comienzan y terminan con signos de puntuación. Aquí tenemos 3 ejemplos. Un enunciado, una pregunta y una exclamación. Un enunciado siempre tiene que comenzar con una mayúscula y terminar con un punto, un punto final o un punto y seguido, porque ya en un texto, si es un punto seguido, sabemos que continúa una oración directamente, y si es un punto y aparte, se le llama, es un salto de párrafo, y si es un punto final, se acaba el texto, y ya. Luego en una pregunta, simplemente sus signos de interrogación y mayúscula para comenzar. Y por último la exclamación, que son los que pueden ser como gritos o puede ser algún regaño, etcétera. También comienza. Ese puede no comenzar con mayúscula, pero en este caso comienza con mayúscula porque es como el inicio de la oración. Ok. Si fuera, por ejemplo, como un guión de teatro, podría decir. Entonces Juan dijo, : sálvese quien pueda. Entonces, o sea, con eso, ¿no? Entonces, sálvese quien pueda, ahí iría con minúscula la S. Pero en este caso no, porque es el inicio. Ok. Ahora vamos a ver qué son los fragmentos de oraciones. Si se escribe por error una oración incompleta, ¿qué quiere decir esto? Que no se cumplió alguna de las 3 reglas anteriores, no se tiene una idea concreta, no hay un sujeto o un verbo, o no tiene sus signos de puntuación bien, se escribió un fragmento de oración. Cuando se encuentra un fragmento de oración, se puede corregir utilizando alguna de las opciones que vamos a ver. Si el verbo no indica cuál es el sujeto implícito, cambia el verbo a la persona correcta. ¿A qué se refiere la persona? Por ejemplo, sabemos que se conjugan los verbos. Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, así, ¿no? Eso es conjugar el verbo o cambiar el verbo a la persona correcta. Entonces, si en una oración no tenemos el verbo en la persona correcta, hay que pasarlo a la persona correcta. Por ejemplo, el primero tenemos ir a la entrevista con su resumen. Entonces, cambiamos el verbo. Fue a la entrevista con su resumen. Y luego ella fue. Eso fue con un sujeto implícito. No tenemos directamente el sujeto. Sabemos que alguien fue. No sabemos quién, pero sabemos que alguien fue. Entonces sabemos que hay un sujeto. Y ya en la segunda opción, que también es correcta, ahí sí tenemos un sujeto explícito. Ella fue a la entrevista con su resumen. Entonces ese es el primer método. Si el verbo como que no concuerda con el sujeto o no indica directamente quién es el sujeto, se puede cambiar el verbo a la persona correcta. Okay. Ese es el primer método para corregir un fragmento de oración. El método 2. Si el fragmento le falta un verbo, se puede añadir. Muchas veces no va a tener sentido una oración si le falta un verbo. Entonces directamente podemos ver el fragmento. La doctora Pastrana preguntándole por su último trabajo. Podemos intentar cambiar el verbo directamente. La doctora Pastrana pregunta por su último trabajo. Y si se fijan, eso no está mal. Pero esa sería la opción anterior. La opción anterior es cambiar el verbo, que también es correcta. En este caso, queremos añadir otro verbo. La doctora Pastrana está preguntándole por su último trabajo. Esa opción también es correcta. Si no les gusta corregir por un método, pueden hacerlo por otro. Sí. A menos de que se les pida que usen un método en específico. En este caso, porque les estoy enseñando el segundo método, tenemos que usar ese método. Pero si ven, podemos cambiar directamente el verbo en la primera y con eso ya está correcta. La doctora Pastrana pregunta
por su último trabajo. O sea, le pregunta a Juan por su último trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, La correcta es como afirmando lo que está haciendo, ¿no? sí, estamos diciendo qué está haciendo. Y por eso es el verbo Ajá. estar. ¿Sí? En el que le estamos agregando el verbo. También. Ok, vamos a continuar. O me espero. No, otro año. Ya di que Va bien. me lo falta. Sí, va Ok, bien. continuemos. Ujú. Luego, método 3. Añadir o cambiar palabras para... Oh, ¿qué onda conmigo? Todo el tiempo puse completar. Completar una idea. Un trabajo normal, pero muy aburrido. Eso no me da nada. O sea, no me dice quién es el sujeto ni nada. Entonces ahora, su último trabajo, o sea, si se fijan está marcado en verde, Ujú. lo que se agrega. Su último trabajo era normal, pero muy aburrido. Entonces se pueden añadir o agregar palabras para completar una idea. Ujú. Y por último, el método 4. Una el fragmento, aquí me faltó una O, a una oración completa. Ya sabemos cómo identificar una oración completa. Entonces, si tenemos una oración completa, podemos a esa oración completa unirle el fragmento. Fragmento. Lía aceptó el trabajo, punto, porque necesitaba un cambio estimulante. Cada una de estas podría ser ya una oración completa, pero lo mejor sería unirlas. Lía aceptó el trabajo porque necesitaba un cambio estimulante. Entonces simplemente quitamos el punto y como ya no es el inicio de una oración nueva, ya no se pone en Ujú. mayúscula, ahora ya se pone en minúscula. Ok. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio, no sé, no los voy a dejar hacerlo solos, pero quiero ver qué tan bien lo han entendido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la primera oración. Entonces me gustaría saber cómo la corregirían o si la dejarían así. Eh, Vamos a ver, ¿alguien que me quiera responder? ¿Cómo corregirían la primera oración? mm, Recuerden, para saber si es un fragmento o si es una oración completa, hay que identificar que se cumplan las 3 reglas. La primera, ¿hay un sujeto y un verbo? Sí, los hornos de sí. microondas es el Ujú. sujeto y el verbo han transformado. Ok, entonces sí, la primera regla se cumple. La segunda regla, ¿cuál era? Que sea una idea completa. Entonces sí, la idea es que han transformado a la sociedad actual. Entonces sí, la idea es completa. Y por último, ¿cumple con sus signos de puntuación? Mm, parece que sí, ¿no? Sí, Sí. empieza con mayúscula Creo que sí. y Sí. termina con un punto. Entonces la Entonces, D. Ujú, sí, exactamente es la respuesta sí. D. La oración está bien escrita. No hay Ujú, que cambiarle nada. sí. Ahora vamos al segundo ejercicio. Hoy en día muchos prefieren los hornos de microondas por su velocidad para cocinar. Punto. Que es una de sus mejores cualidades. Aquí sabemos que pues se puede cambiar algo, ya que son dos oraciones separadas. O una oración completa y un fragmento de oración. Que es una de sus mejores cualidades. Ese es un fragmento, se puede ver. No hay sujeto y tampoco hay idea, solo respeta las puntuaciones. ¿Quién es o cuál es la mejor cualidad que tiene? No sabemos, pero si lo unimos a la oración anterior, se puede ver que una de sus mejores cualidades es que los hornos de microondas son más rápidos para cocinar. Esa es Ujú. la mejor de sus cualidades, o sea, es una de sus mejores cualidades. Si las unimos, ahora sí ya está la idea completa. O sea, la primera parte sí es una idea completa, pero del punto en adelante no hay sujeto. Entonces es un fragmento de oración. Entonces, ¿con cuál de las opciones de abajo la corregirían? Basado en los métodos que vimos. ¿Cuáles son los métodos? Cambiar el verbo de tiempo,
era el de el sujeto, no, el agregarle un verbo extra, unir las oraciones, y el tercer método, ahorita lo checamos porque ya se me olvidó, y que son 3 Mm, métodos, ¿no? Con que se ujú. aprendan uno o así, basta. Bueno, o sea, sería. Yo digo que es la C. ¿Ok? ¿Y tú, Que Rey? son- ¿Cómo la ves? Mm, hoy en día, yo diría que. Creo que sí, ¿no? Um, Sí, es la C. Aquí vamos a usar el método 4, es el más adecuado, ya que hay que unir las oraciones. Como son un fragmento por separado, simplemente hay que unirlos. Solo hay que ver cómo unirlos. En este caso es con una coma, que es una de sus mejores cualidades. Muy bien, entonces ya terminamos con este pequeño ejercicio. Entonces veo que más o menos estamos comprendiendo bien. Ujú. Entonces vamos ahora a continuar con el siguiente tema, que es como una parte complementaria, o sea, completa al tema anterior, ya que se necesita el tema anterior. Luego, una oración independiente o completa, que son las que acabamos de ver, es una oración que puede formar una oración simple por sí misma. Por eso es que es una oración independiente. Dos o más oraciones independientes pueden juntarse para formar una oración compuesta. O sea, una oración compuesta es la unión de dos oraciones de dos o más oraciones de las que acabamos de ver antes. Mm, La unión de una oración y un fragmento nos da otra oración normal, una oración simple, una oración completa. En este caso vamos a unir dos oraciones completas. mm. Eso quiere decir que las dos partes que tengamos van a Tiene que cumplir ser. las tres reglas. Oh, ok. Entonces, para esto se utilizan conjunciones coordinantes. La conjunción coordinante expresa la relación entre las oraciones que se van a unir. Y ahora vamos a ver cuáles son. Algunas son muchísimas, estas son solo algunas y de las más comunes. La conjunción coordinante y la relación. Si utilizamos y o la relación entre las dos oraciones tiene, o sea, se unen porque son ideas relacionadas, tienen algo en común. Pero o aunque contrasta, ¿no? O sea, es como que marca alguna diferencia. Mm, ¿Cómo? Indica una causa. Así que indica un efecto. O U da opciones. La de O U creo que es la más fácil. ¿Qué quieres comer? ¿Pizza o tacos? Esa es una, ¿no? mm, Entonces también puede ser con oraciones más completas. Eh, tenemos la opción de ir a viajar por Europa o quedarnos en la casa a descansar. Bueno, ahí son dos oraciones completas. ujú. Y por último, ni, que es la misma que o u, pero para opciones negativas. No podemos correr ni caminar con el piso mojado. Entonces Ujú. esas son las conjunciones coordinantes. Estas, si no hay de otra más que aprendérselas, ya sea leyendo mucho o estudiándolas, pero las conjunciones coordinantes son simplemente palabras, así que no hay como una forma de diferenciarlas o reglas. Ok. Pero sí hay una regla para usarlas. Cuando las vamos a usar para unir oraciones, es porque, o sea, para hacer una oración compuesta, con una conjunción coordinante, debemos escribir una coma antes de la conjunción, exceptuando las conjunciones monosílabas. ¿Sabemos qué son las sílabas? Ujú. Ok, a ver qué son las sílabas. Es para Son asegurarme. le, li, lo, esos. No. Más o menos, son, o sea, cada palabra se puede dividir en sílabas. Entonces, por ejemplo, como la de primera, dos, ¿no? sí, Dependiendo. sí. Por ejemplo, escriba. Mm. Escriba tiene tres sílabas. Escriba. Se puede separar en tres sílabas. Entonces, si nos regresamos a ver las conjunciones, todas las conjunciones que tengan más de una sílaba, se les coloca una coma antes de usarla. Pero si es de una sola sílaba, como la I, E, O, U, Ni, todas esas se escriben directamente sin la coma. Entonces, cuando son más de dos sílabas, ¿sí se pone la coma? Sí, por ejemplo, Ok. pero, aunque, como, así que, todas esas sí tienen una coma antes. Bien, ahí van los ejemplos. José se unió a un grupo de actores. Tienen mucho talento. José se unió a un grupo de actores y tienen mucho talento. Si se fijan, no hay ninguna coma. Ujú. ¿Por qué? Porque esa es una monosílaba. Y luego el siguiente ejemplo. Su primera obra de teatro es una comedia muy graciosa. Seguramente será un éxito.
Combinadas es su primera obra de teatro, es una comedia muy graciosa, coma, así que seguramente tendrá mucho éxito, porque la coma va antes que la conexión, ¿cómo era? Que la conjunción, y pues ya. ¿Alguna Ujú. duda hasta el momento? Pues No. ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pero como les digo, recuerden, no se espanten, yo tampoco me sé de memoria todas las conjunciones, de hecho creo que nadie Ujú. se las sabe, simplemente con práctica y práctica, entonces, pero por ejemplo, si van a aplicar un examen, pues ahí sí tendrían que memorizárselas para el examen, no hay de otra. Ok. Como les digo, o sea, por Y, ejemplo, podemos saber las reglas para usarlas, como esta regla de ujú. aquí, pero es que no tienen otra razón, simplemente son palabras que se usan para eso. Ujú. ¿Qué ibas a preguntar, Rey? ¿Ibas a preguntar No, algo? no, 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 está bien. Ok, muy bien, vamos a continuar. Ujú. Ah, caray, ¿qué pasó? Ay, ay, no sé qué onda. Está Bueno, bien, casi. Después de ese iban las otras. Ah, sí, pero es que como que no se ve nada, no sé por qué. oh, Ok, pero bueno, es ahorita que, me toca. es que estos son otros métodos. Oh, ok. O sea, el primer método que vimos es usar conjunciones, a ver, aquí para aprendernos el nombre, conjunciones coordinantes. Eso. Ok, ese es el nombre, conjunciones coordinantes. Y es que hay otros dos métodos para unir oraciones completas. El primer Oh, método adicional es combinar las oraciones escribiendo punto y coma si son muy extensas o coma ujú. en el caso contrario, o sea, si son cortitas. Las armas Ok. nucleares amenazan nuestras vidas y sana convivencia, punto. La falta de solución a este problema podría tener graves consecuencias. Si se fijan, no estamos usando, ya en las oraciones combinadas, es las armas nucleares amenazan nuestras vidas y sana convivencia, punto y coma. Oh, La falta de solución a este problema podría tener graves consecuencias. ujú. Aquí no usamos ninguna conjunción coordinativa ni nada de eso. Simplemente utilizamos punto y coma. De hacer oraciones más cortitas, las dos, podríamos usar una coma y ya, en lugar del punto y coma. Ujú. Y luego está el Ok. otro método. Combinar las oraciones utilizando ahora un adverbio conjuntivo. Esto es diferente. Si se fijan, son más largos y todos ninguno es monosílabo. Ya, Y estos siempre llevan punto y coma antes. también además, porque otra parte, uno, una de dos ideas. Sin embargo, aún así, no obstante, contrastan dos ideas. De la misma manera, igualmente, comparan dos ideas. Por lo tanto, por eso, en consecuencia, expresan un resultado. A continuación, luego, mientras tanto, expresan un orden cronológico y la más sencilla, por ejemplo, pues obviamente expresa ejemplos. Ujú. Entonces, este es el ejemplo, o sea, de ese método. Y es sobre el mismo tema. A la gente le interesa evitar la guerra nuclear. No siempre están de acuerdo sobre la mejor forma de hacerlo. A la gente le interesa evitar la guerra nuclear, sin embargo, no siempre están de acuerdo sobre la mejor forma de hacerlo. El sin embargo es lo que contrasta. Aunque todos están de acuerdo en que debería de evitarse una guerra nuclear, se Ujú. contrasta con que nadie está de acuerdo en cómo hacerlo. Entonces, si regresamos, aquí vemos que sin embargo es el contraste entre dos ideas, como la diferencia entre dos ideas. En la primera están todos de acuerdo, en la segunda nadie está de acuerdo. Entonces es como el contraste. Ok. Ahora vamos a otro pequeño ejercicio. Las chaquetas estaban cosidas a mano con diseños llenos de colorido. Mapas, dragones, banderas y cosas por el estilo. ¿Cómo se pueden unir las dos oraciones de la mejor forma? Pues, Puede ser con cualquiera de los tres métodos que vimos, ya sea una conjunción coordinante, punto y coma, o las... Ay, se me fue la onda. O los adverbios conjuntivos. ujú. No sé qué estás haciendo. Por ejemplo, yo sé que la A no va a ser. ¿Por qué? Porque la conjunción coordinante y
es monosílaba y esa no lleva coma antes. Ujú. Si no tuviera la coma, sí podría ser. Llenos de colorido Ujú. y mapas, banderas y cosas por el estilo. Podría ser, pero como tiene coma, está mal. De hecho, arriba se me fue una coma. Banderas. Ujú. Yo no sé cómo. Podría ser la C, ¿no? Esa es tu respuesta, pero pues vamos a esperar a Jackie. Oh, ok. ¿Qué Sorry. opinas tú, Jackie? Mm, yo digo la D. Ok, la D. Chaquetas con mapas. Pues mira, la correcta es la C. Reinaldo tiene razón. Tales como. Si se fijan, esa es una unión que no venía aquí. Aquí no tenemos tales como. Y acá atrás, estamos regresando, tenemos solamente como, pero no tenemos tales como. Y es que ese es el problema, les digo, existen muchísimos, muchísimos, muchísimos. O sea, es imposible listarlos todos. Entonces tenemos que descartar las respuestas incorrectas. Como les digo, la A estuvo fácil de descartar. Luego, mapas cosidos a mano. Pero pues es que eso no me las está uniendo, me está reemplazando la oración. Mapas Ujú. cosidos a mano. Lo que quiero es unirlas. Sus chaquetas con mapas también me está cambiando la oración. O sea, me está cambiando la idea de la oración. O sea, estamos omitiendo la parte de que están cosidas a mano con la última. Ujú. Y en la primera estamos diciendo que los mapas eran los que estaban siendo cosidos a mano. Y eso no es cierto. O sea, las chaquetas son las que están cosidas a mano. Y los mapas son como decoraciones que tenían las chaquetas. Entonces, la B me está cambiando la idea. Por lo tanto, la única que queda es la C. Llenos de coloridos. Luego, continuamos. Luego, o sea, esta es otra oración. Ujú. Luego, coma, los dueños añadían complicadas insignias o bordaban mensajes que decían dónde estaban destinados. ¿Cuál es la mejor forma de escribir la parte azul de la oración? ¿Qué piensan ustedes? Mm. Oh, Dios. Pues sí. La B. Ujú. No, esa no es. ¿No? Pongan atención a la regla de las... ¿Qué pasa con los monosílabos? Oh. No se les pone coma a los monosílabos. O es una sola sílaba, así que no lleva coma. Así ¿Entonces sería digo la que B? después de las sílabas, ¿no? ¿Sería la D entonces? Pues no, porque ya estamos utilizando dos adverbios conjuntivos. Recordemos que... No, adverbios no. Dos conjunciones coordinativas. Porque recordemos que el I era la unión de dos ideas relacionadas y el O era dar opciones. Ya. Entonces estamos utilizando dos al mismo tiempo. Y tenemos que Ujú. elegir si unir dos ideas relacionadas o dar opciones o dar dos ideas opcionales, una o la otra. Pues la última es la A. O puede estar ya correcta. Sí, ajá. También. Es lo que la C ya está bien. ¿Sí? Porque si utilizáramos la A, estaríamos separando las dos oraciones, de hecho. Llega Ajá. con el punto. Sí. O sea, ya no sería Ujú. una sola oración, serían dos. Entonces sí, efectivamente esta ya está correcta. Está bien. Entonces recordemos, ¿por qué estamos descartando las otras opciones? B, porque tiene una coma antes de la O. Y las conjunciones coordinativas de una sola sílaba
no llevan coma. Luego el inciso A, porque tiene un punto, y nosotros tenemos dos oraciones unidas, no queremos separarlas. Ujú. Cuando me digan, ¿cómo separarías? Porque también hay un tema que es sobre cómo separar oraciones. Ahí sí, podría ser esa, pero en este caso no me están pidiendo eso. Y luego, insignias y o, es por lo que les digo. Estamos utilizando dos conjunciones coordinativas que expresan que se utilizan en distintos contextos. Y se utiliza para unir dos ideas relacionadas, y el o es para dar opciones. Entonces utilizo una o la otra. Ujú. Y pues por Ujú. último, pues quiere decir que ya está bien escrita. Sí. Entonces, bueno, esos son todos los temas que tenemos de español hoy. Bueno, ahí está. Entonces, Mm. ¿alguna duda? ¿O quieren que hagamos un repaso rápido para que a ver si les salen más dudas? Sí, yo diría que un repasito mejor, Ok, por entonces favor. vamos a regresarnos hasta el comienzo. No sé tú, Jackie, si le entendiste bien. Am, es de que como dice César, es que tenemos que leer mucho porque a veces, como él dice, no tiene una regla específica, pero Ujú. si no las aprendemos también nos ayuda mucho y si leemos más, pues nos ayuda más. Sí, Porque Órale. como ahorita recordarlo todo, como que no le agarramos por eso. sí. Sí. Y como les digo, también hay que aprender a identificar las reglas. Que para identificar una respuesta correcta, si no sabes identificar, o sea, cuál es la buena, trata de identificar cuáles son las malas porque no cumplen las reglas. Entonces recordemos, una oración completa tiene un sujeto y un verbo, siendo que el sujeto es de quién trata la oración y el verbo lo que el sujeto es o hace. Esa es la regla número 1 para oraciones completas. La regla número 2 es que expresen ideas completas. Y la regla número 3, que respeten sus signos de puntuación. Entonces esas son las 3 reglas para oraciones completas. Cualquier oración o oración, entre comillas, que no cumpla esas 3 reglas es un fragmento de oración. Mm. Cuando se encuentra un fragmento de oración, este se puede corregir con alguno de los siguientes métodos. Método 1, si el verbo no indica cuál es el sujeto, cambia el verbo a la persona correcta. ¿Cuál es la persona correcta? Es simplemente la conjugación del verbo. ¿Qué es la conjugación del verbo? ¿A qué pronombre se lo estoy dedicando? Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos. Yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos. Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, ustedes estudian. Eso es la persona correcta, ya que a cada uno de esos pronombres recibe como como una categoría. Esto lo podemos estudiar después, no se preocupen, que es la primera persona del singular, es el yo. Yo, así se le llama, primera persona del singular. Segunda persona del singular es tú. Tercera persona del singular es él. Primera persona del plural, o sea que de muchos, nosotros. Segunda persona del plural es ustedes. Y tercera persona del plural, ellos. Si se fijan, la primera persona te incluye a ti de alguna forma. No, yo o nosotros. Esa es la primera persona del singular y plural. La segunda persona es a alguien al que le estás hablando directamente. Tú o ustedes. Pero es alguien al que le estás hablando directamente. Y la tercera persona, él, ella o ellos, ellas, o sea, le estás diciendo, o sea, estás hablando con alguien sobre otra persona o sobre otro conjunto de personas que no están involucradas en la plática. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita estamos platicando, nosotros nos estamos platicando. Y podríamos hablar, no sé, por ejemplo, de una banda de música. Y decimos, ellos van a tocar en este estadio. Esa es la tercera persona, estamos hablando de un conjunto de personas que no están incluidas en la plática. Entonces, por eso es la categoría de primera, segunda y tercera persona. Y del plural y singular, que es simplemente si es una sola persona o si son dos o más. Entonces, a eso se refiere esto, cambiar el verbo a la persona correcta. Mm. Ok.
El método 2, si al fragmento le falta un verbo, añadirlo. Por cierto, ahorita me avisó la llamada que quedaban 10 minutos, entonces recuerden, si se corta de repente, no se espanten, vuelvo a mandar el link y se unen otra vez. Ok, no hay problema. Pues, Tercer método, añadir o cambiar palabras para completar una idea. Y el método 4, unir el fragmento a una oración completa. Este último método solo se puede usar si ya tienes una oración completa. Es por eso que este es uno de los más fáciles de identificar cuándo se puede usar. Aquí estaban los ejercicios. Luego, las oraciones compuestas utilizan oraciones completas, ya que si tenemos dos oraciones o más oraciones completas, se pueden unir de distintas formas. Recordemos que en estos casos, ambas cosas que se van a unir tienen que cumplir las 3 reglas que ya vimos. ¿Que cuáles eran? Tiene que tener sujeto y verbo, expresar una idea completa y tener sus signos de puntuación de forma correcta. Entonces, en estos casos, las dos van a tener esas reglas. O sea, van a cumplir las 3 reglas. Las 2 o más oraciones todas tienen que cumplir esas ideas. Para unirlas se utilizan conjunciones coordinantes, que como vimos son estas, y se utilizan en cada caso que se lista a su lado derecho. Y la regla para utilizarlos es que siempre se les pone una coma antes, excepto en los que tienen una sola sílaba, que por lo que podemos ver son I, E, O, U y Ni. Y que es una sílaba, es como los conjuntos de letras en los que se puede separar una misma palabra. Luego quedamos que hay otros métodos para unir las oraciones. El método 1 de los adicionales consiste en combinarlas utilizando coma o punto y coma. ¿Cuándo se utiliza el punto y coma? Cuando son dos oraciones muy extensas. Cuando se utiliza la coma, cuando una de las oraciones es cortita, entonces puedes conectarlas con una coma. El método 2, combinarlas utilizando un adverbio conjuntivo. Los adverbios conjuntivos tienen una regla y es que ellos siempre, esto sí, siempre los adverbios conjuntivos siempre se escriben con un punto y coma antes del adverbio conjuntivo. Está sin embargo. Y también hay que aprender a usar cuál según la idea de las dos oraciones. Si las ideas están relacionadas, utilizamos los primeros. Si las ideas son como diferentes o de alguna forma. Para terminar con el repaso, pues el método 2 es combinar las oraciones escribiendo un punto y coma antes de un adverbio conjuntivo. Entonces ya, eso sería básicamente todo. Aquí tenemos los distintos adverbios conjuntivos y en qué casos se utilizan. Podemos observar un ejemplo. Y pues por último tenemos el segundo ejercicio. A ver, como en este siento que batallaron más. A ver, ¿por qué descartábamos el inciso A de la primera pregunta? Porque no resume de qué estamos hablando, no, las chaquetas. No, no era por eso. Es porque tiene una coma. Y cuando se utiliza la conjunción coordinativa y, no debe, como es monosílabo, la coma no se utiliza. Y los otros, el inciso D y B, esos sí son, porque cambian la idea. No se respeta la idea. Ahora, en la segunda pregunta, ¿por qué dijimos que ya estaba bien escrita? O más bien, tal vez no sabemos que esté bien escrita, pero ¿por qué descartamos las otras opciones? Por las puntuaciones, ¿no? Sí, la primera es porque estaríamos separando las oraciones. La segunda, porque tiene una coma antes de la O y quedamos que los monosílabos no llevan coma. Y la tercera, porque estamos utilizando dos conjunciones de estas. Y esas conjunciones solo se puede usar una y depende de qué es lo que estás conectando. Entonces, bueno, pues básicamente ya terminamos con la clase de español de hoy. Aquí simplemente es prueba, pues porque yo lo voy a resolver junto con ustedes. Entonces vamos, selecciona la fracción que equivale a 3/5. ¿Cómo puedo identificar que dos fracciones son equivalentes? Dos fracciones son equivalentes cuando yo las reduzco y me da este resultado, o cuando yo expando
esta de aquí, y me da el mismo resultado. Entonces aquí, como esta es de opción múltiple, simplemente tengo que seleccionar aquella que al expandir esta o reducir aquella, queden iguales. ¿Cómo quedamos que se reducía una? Por ejemplo, vamos a agarrar esta de aquí. ¿Por qué esta? Porque tenemos opciones, entonces hay que ver cuál. ¿Cómo quedamos que reducíamos una fracción, Jackie? ¿Dividiendo? Sí, pero dividiendo ¿qué? Cada número, ¿no? Ujú, ¿Te acuerdas que hacíamos una tablita? sí. Sacábamos sus factores y los dividíamos entre el mismo número y dejábamos de dividir hasta que ya no se pudieran dividir por el mismo número. Entonces, 2. 12 entre 2, 6. 20 entre 2, 10. Puedo volver a dividir entre 2. 6 entre 2, 3. 10 entre 2, 5. ¿Ok? Ahora, ¿puedo dividir entre 2 otra vez? Y que me den No. enteros. No, exactamente no. ¿Puedo dividir entre 3? Sí, el 3, pero el 5 ya no. O sea, ya no se puede dividir exactamente, o sea, de forma exacta por el mismo número. Y lo mismo sería con 5. ¿Puedo dividir 5 entre 5? Sí, pero 3 no. Entonces ya terminamos, ya redujimos la ecuación al máximo. Bueno, la ecuación, la fracción. Y después, ya que tenemos estos números, simplemente los colocábamos en donde estaban los originales. Teníamos 12 sobre 20. Esto de aquí es un 3 entre 5. Entonces, ¿cuál es la ecuación equivalente a 3 quintos? 12 veintavos. Sí, 12 veinteavos. ¿Y qué es lo que hacemos? En realidad, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos esta tabla de aquí? Se los voy a explicar para que tengan un poco más de contexto. Cuando nosotros hacemos esa tabla, como les digo, eso se le llama descomponer en factores. Los factores son la parte de una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en realidad cuando separamos así, cuando dividimos entre 2 varias veces? Lo que en realidad hacemos es el 12, lo escribo como un 3 por 2, o sea, la X aquí, por 2, por 2. Y este de aquí abajo es un 5 por 2, por 2. Y si sabemos la multiplicación de fracciones, por ejemplo, si tenemos una fracción, no sé, 4 sobre 6 y la multiplicamos por 3 sobre 5, sabemos que la multiplicación de fracciones es el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces, ¿qué nos queda al final? 4 por 3 entre 6 por 5. Pero si yo puedo hacer esto de aquí hacia acá, puedo yo hacerlo. Es una igualdad. Una igualdad tiene que funcionar hacia los dos lados. Quiere decir que yo puedo hacerlo así. Si se fijan, aquí tenemos 3 por 2 por 2, 5 por 2 por 2. Entonces yo puedo reescribir esto, en 3 fracciones más chiquitas. 3 quintos por 2 entre 2 por 2 sobre 2. Y estos dos de aquí sabemos que cuando el numerador y el denominador son iguales, la fracción vale. ¿Alguien sabe la respuesta? Pues de lo mismo, ¿no? 3 por 2. No. 6. Lo estamos deshaciendo para hacer directamente esto de aquí nada más. Bueno, cuando tenemos una fracción, recordemos que una fracción en realidad es una división. Entonces, por ejemplo, 3 quintos sería lo mismo que 3 entre 5, la división de la casita. No, ya. Entonces, si tenemos 2 entre 2, ¿a cuánto 0. vale? No, 1. 0. 1. Es una división, no una resta. Si fuera 0, el resultado sería 0. Y no es 0. Entonces, como 2 entre 2 vale 1 y 2 entre 2 vale 1, cualquier número, aunque sea una fracción, multiplicado por 1, vale 1. Entonces, nos queda 3 quintos.
esto es lo que en realidad estamos haciendo cuando dividimos, cuando factorizamos, se le llama. Cuando hacemos esto de la o sea, de la tablita y empezamos a dividir, en realidad estamos haciendo esto de aquí arriba. Porque después van a necesitar saber esto. Por eso se los estoy explicando una vez, cuando son números sencillitos. Entonces, bueno, ya resolvimos el primer problema. Una pregunta. Entonces, aquí en este caso se selecciona la fracción equivalente de 3/5. Sí. O sea, uno tiene que hacer los problemas de todas las respuestas que están ahí. Por ejemplo, desde un décimo, 12 veinteavos o 9 mitades. Si te fijas, en este caso, Ujú. si quieres puedes intentar hacer eso mismo para todos, pero te vas a dar cuenta luego de que no se puede para todos. Este de aquí es 9 medios. Podemos hacerlo, mira. ¿Puedo dividir esto entre 2 y que los dos me queden enteros? ¿Entre 3? No. ¿Entre 4? Tampoco. Entonces ya está reducida en su máxima expresión. Ya, listo. ¿Este de aquí puedo dividirlo entre 2? No. ¿Entre 3? Tampoco. Así está. Y luego está el otro camino, que es el que te digo. Multiplicar este por números hasta que te dé alguna de las otras. Pero tienes que multiplicarlo los dos números. ¿Por qué? Porque si multiplicas los dos números ya no es lo mismo. Si solo multiplicas uno ya no es lo mismo. Pues aquí. Porque aquí te están diciendo equivalente. Entonces, por ser equivalente, tienes que multiplicar y mantener el mismo resultado de alguna forma. Si los dos lo multiplicamos por 2, sería lo mismo que multiplicarlo por 1, por lo que vimos. Entonces, puedes hacerlo así todo el tiempo que quieras hasta que encuentres este. Para mí, como yo no sé por qué número, o sea, no siempre sé por qué número tengo que multiplicar estos dos para que me den estos, porque podría ser cualquiera, yo preferiría mejor reducir este de aquí. Se me hace más fácil reducirlo que amplificar el otro. Ya. Eso es lo que también debo preguntar. O sea, porque es que a fuerza tiene que multiplicarse por 2, 3 por 2, por 2. O sea, no puede ser por 3, 3 por 3, 3 por... Sí, eso podría. Sí, puede ser por cualquier número. Ese es el problema. Entonces, lo más fácil es reducir las opciones que yo tengo. Y luego me acuerdo que hay otro método que marca el libro, que creo que era 3/5. O sea, vamos a hacer como... Era 3/5 y 12 veinteavos. Y se hacía 3 por 20. Sí, se hacía la multiplicación. O sea, se hacía la división de estos dos. Y si te da 1, quiere decir que son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, porque tiene para que dos números sean iguales, si los divides, te da 1. Entonces esa es la otra forma. Usar la división de las fracciones. La división de las fracciones, ¿cómo se hace? Jackie, ¿te acuerdas? No. Oh, rayos. Bueno. Es el numerador del primero, lo multiplicas por el numerador del segundo, el denominador, perdón, y lo escribimos aquí. 3 por 20. Ay, aquí me salió mal de X. Sobre, y ahora, el denominador del primero. 5 por 12. Lo mandamos acá, ahí está. 5, voy color azul. 5 por 12. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la multiplicación de siempre. ¿Sí sabemos hacer multiplicaciones? Aunque sea largas, así. 20 por 3. 3 por 0, 0. 3 por 2 son 6. Ok. 60. Ahora, 12 y 5. 5 por 2, 10. 0 y llevo 1. 5 por 1, 5. Más 1, 6. 60 igual. 60 entre 60. 1. Entonces, son equivalentes, son iguales. La división entre dos números, cualquier división que te dé 1, quiere decir que los dos números son iguales. Ya. Ok. Entonces, así se hace el primer problema. Segundo, ¿cómo se escribe en números decimales la fracción 1/4? Este simplemente hay que hacer la división de la casita. 1 entre 4, ¿cómo lo resolvemos? A ver, ¿saben hacer la división? Se pone un 0, ¿no? Se dieron un 0 al 1. Se pone el punto, se baja el 0. Ahora sí.
Y se bajan estos así. Ujú. Ahora sí, ya podemos comenzar. 2, 4 por 2, 8. 10 menos 8, 2. Bajamos un 0 y 5. 4 por 5, 20. 0. Ahí está, ya terminamos. Así es como se pasa de fracción a decimal. Ujú. Y ya. ¿Alguna duda? No, ya está, ese sí ya lo entendí. Ok. Ya 25.25, ok. Entonces, ¿pero qué pasa si a mí me dicen, quiero pasar el 0.25 a fracción? Eh, Ahí está. Entonces, miren, si a mí me dicen eso, lo que yo tengo que saber es que esto está en decimal. Eso quiere decir que de alguna forma está dividido entre 10. De alguna forma. Por eso se le llama decimales. Entonces, lo puedes reescribir como una fracción según cuántos puntos tenga aquí. O sea, aquí tenemos un punto. O sea, cuántas veces, o sea, cuántos números hay después del punto, perdón. Aquí hay uno, sobre- dos números. Ok, ujú. entonces voy a escribirlo como esta fracción. 5 sobre 100. Ok, y ahora tengo 25 sobre 100. ¿Cómo reduzco esa fracción? Porque recuerden que se pueden reducir. El método que usamos de la división ahorita era para saber si dos fracciones eran iguales. Pero si yo no tengo el resultado, porque aquí ya tenemos los resultados, ¿no? Sí. Si yo no tengo el resultado, ¿cómo reduzco la fracción? Ok. Hago lo que ya les había enseñado. 25, 100 y vamos a reducirlo. Se pueden dividir entre 2, este sí, pero este no. Continuamos. 3, ninguno de los dos. 4, este sí, pero creo que este no. 5, ok, 5 sí. Aquí está 5. 25 entre 5 es 5. Cinco, 100 entre 5 cinco, es a 20. Ok, ahí cinco. está. Ahora podemos dividir este. Váyanse por el número más pequeño. Es lo más fácil. Ok, entre 5. 5 entre 5, 1. 20 entre 5, 4. Y listo, ya lo tenemos. Ahora agarramos estos dos. 1 sobre 4. Y así lo Ujú. regresamos. Entonces recordemos. Para regresar de decimal, o sea, de un número decimal a fracciones, contamos cuántos números hay después del punto. 1, 2. Ok, 2. Y dividimos entre 100. O sea, ¿por qué? Porque son dos ceros. O sea, serán dos ceros. ¿Sí me explico? Entonces, mira, por A ejemplo, fuerza, si fuera, por ejemplo, esto, 0.125, ¿entre qué dividiríamos al 125? 1000, ¿no? Exactamente, entre 1000. Ahí está. Y ya Ujú. después reducimos la fracción. Y así ya encontramos a qué fracción es equivalente ese número. Oh. Pero siempre Entonces, va a ser sobre 100, ¿verdad? Nada de sí, 200, nada de no, nada de eso. ¿Por qué? Porque son decimales, o sea, es en base 10. 10. Ok, cierto, sí. A ver, el siguiente número mixto equivale a la fracción. A ver, y aquí este sí lo había sacado bien, así que a ver. ¿Cómo se Sí, hacía? solo se multiplicaba el 7 por 1, 7, más el 6, son 13 sobre 7. Exactamente. Así es. ¿Entendiste, Rey? ¿O quieres que lo explique? Sí, por favor, una explicación rapidito si no les molesta. Ok. Mira, vamos a comenzar. 1, un entero y 6 Ujú. séptimos. Esto significa que tenemos una parte entera y una parte fraccionaria. Si lo viéramos como un dibujo, podríamos tenerlo como un cuadrado y un cuadrado dividido en 7 partes, pero solo tenemos 6 de ellas. Entonces este coloreado, pues, ahí, Eso entero. sí. Y este divídelo en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me faltó un cachito. Ahí está. Entonces coloreamos todos menos una parte. Entonces, ¿cómo le hago para saber en puras partes fraccionarias? Pues divido a este amigo, a este cuadrado, en 7 partes iguales, solo que pues ya lo rayé. Voy a quitarlo. Ujú. Ahí está. Y pues de este tengo todas. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo con esto es una suma. El entero lo convierto en una fracción, que sea 7 sobre 7. Lo pueden escribir como ustedes quieran, de hecho. 7 sobre 7 es igual a 13 sobre 13 y es igual a 14 sobre 14, perdón, no fui muy original. Pero siempre que tengan un entero, lo pueden escribir
como un número sobre el mismo número, por lo que dijimos. La fracción es una división y cualquier división que te dé 1 quiere decir que estás dividiendo dos números iguales. Entonces 7 sobre 7 son iguales, entonces el resultado es 1. Entonces, una vez que ya conviertes el entero a una fracción, puedes hacerlo de hecho a cualquiera, pero te conviene que sea ese 7. Por eso ya aquí lo multiplicó por 7 directamente. 7 por 1, 7. Son 7 sobre 7. Más 6 sobre 7. Y aquí es donde viene ya la suma de fracciones. Por tener un denominador común, dejas el 7 y nada más sumas. 7 más 6, 13. 13. Y listo, ahí está. 13 sobre 7. Entonces, correcto. Bien. Ya está, listo. Aquí es donde ya viene un problema, que es lo que dices que tú batallas, Jackie, ¿no? Al plantearlos. Sí. Mariana necesita llenar un recipiente de agua de medio litro, pero solo tiene un contenedor pequeño de 1/8 de litro. ¿Cuántas veces tendrá que vaciarlo en el recipiente para completarlo? Luego, a ver, ok. Tiene un recipiente de medio litro. Entonces, esto o sea, eso es lo que ella quiere llenar. Medio litro. Y lo quiere llenar, o sea, pero solo tiene un contenedor de 1/8 de litro para llenarlo. Entonces, ¿cuántas veces tiene que utilizar este recipiente para llenar este recipiente de aquí? Ok, eso a mí me suena como a cuántas veces cabe el 1/8 dentro del 1/2. ¿Y qué operación se utiliza en esos casos? La división. Exactamente, 1/2 entre 1/8. ¿Y cómo quedamos que se resolvía la división? Multiplicando. ¿Qué número con qué número? Dominador con el dominador y el... 1 por 8. 1 por 8. 2 por 1. Y listo, 4. El resultado es 4. Recordemos que hay otra forma de hacer la división, si no les gusta esta, pero normalmente se espantan más con la otra. Como ya dijimos, una fracción es una división, ya. Entonces es como hacer la división de una división. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Así. Y directamente este también, o sea, tiene su forma de resolverlo. Sería este por este. Y este por este. Y los escribimos. El de aquí lo escribimos en el numerador. Y el de aquí en el denominador. Y a este de aquí se le llama ley de la herradura. Son solo dos formas de hacerlo. O sea, continuemos. José fue a comprar 2,5 kilos de arroz, pero al llegar a la tienda de confianza le dijeron que solo tenían 14/8 de kilogramo. ¿Cuánto arroz adicional debe conseguir para completar lo que necesita? Ok. Aquí el problema es, Carlos necesita 2,5 kilogramos de arroz, pero solo le pueden dar 14/8. ¿Cuánto le falta? Ok, esto ya lo habíamos platicado ya aquí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué operación hay que hacer? ¿Una multiplicación y una división? No. Hay que convertir este a una pura fracción y eso ya sabes hacerlo. 2 por 2, 4, 4 más 1, 5. 5 cuartos. Esto es lo que yo necesito. ¿Cuánto me pueden dar? 14/8. Entonces lo que yo tengo que hacer es una resta para saber cuánto me falta conseguir. ¿Por qué? Porque esto me lo van a dar. Entonces necesito saber cuánto me falta. Hay que hacer la resta de fracciones. Aquí la resta es igual. El denominador común, recordemos cómo se saca, es multiplicando estos dos. 4 por 8, 32. Y luego hay que hacerlo, ¿no? 32 entre 4, o sea, 8. 8 por 5, 40. Menos
32 entre 8, 4. 4 por 14. Oh, rayos, no sé. No pasa nada. 14 por 4. 4 por 4. No, a ver. Creo que algo me está saliendo mal. 14 octavos. 14 octavos es un entero. 14 octavos. 32 entre 8 es a 4. Es que creo que nos... A ver, 4 por 4 es 16. 4 por 1. 2 por 2 es 4. Y 1 es 5. Son 5. Ah, ya. Ya sé por qué. Porque aquí puse cuartos. Aquí es un 2. Por eso estaba mal. Perdónenme. Ujú. Me equivoqué. Es que iba a salir algo que todavía no... Creo que no saben. 2 por 8 es 16. Ahora sí, 16 entre 2, 8. 8 por 5 es 40. Ujú. Ese sí se queda igual. Luego 16 entre 8 es 2. 2 por 14 es así. 14 por 2. 2 por 8. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Entonces es 40 menos 28. Esta de aquí arriba ya es una resta normal. 40 menos 28. Le robo 1 a este y me queda que este se convierte en un 3. 10 menos 8, 2. Y luego 3 menos 2, 1. Ahí está. Me falta conseguir 12 16avos de kilogramo de arroz. O si lo reducimos, ¿cómo lo reducimos? 12, 16. Lo divido entre 2 y me quedan 6 y 8. Lo divido entre 2, 3 y 4. Ahí está. Eso es lo que me falta. 3 cuartos de kilogramo de arroz. Y aquí está la respuesta. 3 cuartos de kilogramo. ¿Alguna duda? ¿Lo volvemos a resolver? O... Yo digo que sí. Otra vez, por favor. Ok, otra vez. Voy. Me están diciendo. Sí, más o menos me quedó. Bueno, se me hizo más fácil la forma con este de las que lo divida 12, 16 y 2. Como que se me hace más fácil para llegar al resultado que estaba haciendo lo que estabas haciendo de 14 sobre 8 por 5 menos 2, todo eso. No, es que, Pero, es que todo es parte del resultado. Todo. Es todo un proceso. Okay. ¿Por qué? Okay. Porque yo necesito 2 kilogramos. Supongamos, mi mamá me está diciendo que vaya a la tienda y que le lleve 2 kilogramos y medio. Si no, me pega con la chancla. 2 kilogramos y medio de arroz. Pero en la tienda solo me pueden dar 14 octavos. Eso lo podemos escribir también en un número mixto, pero no me conviene. Entonces, si solo me pueden dar esto, yo necesito llegar a la casa con 2 kilogramos y medio. Tengo que ir a otra tienda. A buscar. Sí, pero pues ¿cuánto me falta comprar ya que compre esto? Tengo que hacer la resta. Entonces esto de aquí lo paso a una fracción. 2 por 2, 4 y 1, 5. 5 medios. Es que ese fue el error de ahorita. Me equivoqué por accidente. 5 medios. Entonces ya tenemos 5 medios. Pero a mí solo me pueden dar 14 octavos. Entonces tengo que sacar la resta para saber cuánto me falta. Pero para hacer una resta de fracciones necesitamos que los dos tengan el mismo denominador. Y es por eso que hice todo ese proceso. Sí, pero bueno, una pregunta. Me quedé confundido acá. ¿Cómo sacaste el 5? ¿2 por 2, 4 más el denominador? No, el numerador. El denominador, eso. 2 por 2, 4 más 1, 5. Ok, perfecto. Recordemos, el de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. Ok, perfecto. Entonces ahí está. Ahora, para hacer esta resta necesitamos encontrar el denominador común. El denominador común en realidad es el mínimo común múltiplo de ambos números. El mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Aquel número que es igual para ambos en su tabla. ¿A qué me refiero en su tabla? Nosotros no sabemos las tablas del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Entonces, esa es la tabla del 2, ¿no? De 2, 4, 6, 8, 10. ¿Y el 8 dónde empieza? 8, 16, 24. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo?
aquel número que está repetido en las dos tablas. Mm, ¿Quién es? 8. 8. Solo que, como no quería confundirlos con conceptos extra, otra forma de encontrar, no es el mínimo, o sea, no es el más pequeño, pero otra forma de encontrar al mínimo común múltiplo es multiplicar estos dos números. ¿Por qué? Porque tal vez no va a ser el mínimo, pero si continuamos las tablas, 10, 12, 14, 16, ese también es común. Ujú, exacto. Y sale de multiplicar 8 por 2. Ujú, Entonces es otra forma de encontrar un número común entre los dos. Pero si ustedes se acuerdan, pueden utilizar el mínimo común múltiplo, que es escribir, literal, las tablas de los dos. Y el número más pequeño que tengan en común se va a colocar aquí abajo. O ok. la otra opción, que es la que les dije, 2 por 8, 16. Nada más que al final van a tener que reducir. Ya que conseguimos el mínimo común múltiplo para la resta, tenemos que transformar las fracciones en términos de ese mínimo común múltiplo. Es por eso que se hace todo el relajo. Aquí vamos a poner el menos de la resta. 8 entre 8, 1. Mm, Por 14, 1. ¿Por qué? Porque de hecho esta es la misma fracción, porque lo estamos haciendo con octavos. Pero ujú, ocupo escribir los 5 medios en octavos, sacar su equivalente. Entonces es 8 entre 2 es 4. 4 por 5, 20. 20 menos 14, 6 octavos. y ya vimos cómo reducirlo. Quedamos que es 6, 8, divido entre 2, este me queda 3 y este 4. Ya no puedo reducirlo más. 3 cuartos. Ujú, Ahora sí que... Y yo también tengo una duda. La semana pasada la que hicimos, lo hicimos al principio igual, pero después fue diferente. ¿Es lo mismo? Porque ya me confundí aquí. La semana pasada hicimos igual que la fracción mixta, le hicimos a fracción de 5 sobre 2 menos 14 sobre 8 y después multiplicamos 5 por 8, 40, menos 12 por 14 son 28, sobre 16, por lo que tú estás diciendo de 2 por 8, 16. Entonces 40 menos 28 son 12 sobre 16. ¿Es lo Sí, mismo sí, entonces? es exactamente lo mismo. Sí, son fracciones equivalentes, porque son, te digo, son métodos de hacerlo, y es lo que les expliqué ahorita. Por eso es, Ok. porque mira, vamos a Por hacerlo otra eso vez. entonces cualquier método de estos está bien, Sí, solo que al final reducimos los pasos. la fracción. Sí, al final Ok. tienes que reducir la fracción. Entonces, mira, Ah, Pero una pregunta, ¿de dónde sacaste, cómo es que sacaste el 14? el 14 ya estaba, aquí está 14 sobre 8. Oh, catálogo, cierto. Con lo vi marcado ahí. Está bien, sorry. Está. Lo que tú dices Sí, es que sí. estamos haciendo esto, Jackie. 8 por 2, 16. Y es que es lo que le ajá. expliqué ahorita a este rey, que es otro común múltiplo. Porque recuerden que es lo que les dije. Tenemos la tabla del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Y la tabla del 8, 8, 16, 24. Ahí está, ¿no? Con eso nos basta. Entonces, para poder hacer una suma o resta de fracciones, ocupamos conseguir un múltiplo común. Que es un múltiplo o un número en su tabla que sea mayor. Y tiene que ser común. Si yo ya sé cómo sacar el mínimo común múltiplo, pues yo ya sé que es este de aquí. Por eso pusimos el 8. Pero si no sabes hacer eso, lo más fácil para conseguir un común múltiplo es multiplicar los dos números. ¿Por qué? Porque pues directamente en la tabla ya está. 8 por 2 es igual a 16. Y este está en la tabla del 8 y en la tabla del 2. Entonces yo sé que a fuerzas va a ser un común múltiplo. Entonces por eso dejo el 16. 8 por 2, 16. Ay, borré el 1. Está. Por eso, ese es otro método. Si tú no sabes encontrar el mínimo, porque el mínimo es el más pequeño, el mínimo común múltiplo, puedes hacer eso, multiplicar los dos números, porque eso te garantiza tener un múltiplo común entre los dos números. 2 por 8, 16. Y ahora hacemos lo que tú dices. 16
entre 2 es 8. 8 por 5, 40. 16 entre 8 es 2. 2 por 14, 28. Y pasa lo que tú dices. 40 menos 28 es 12 sobre 16. Y esto es exactamente igual a 3 cuartos. Cualquiera de las dos formas es correcta, solo que en este de aquí te ahorras pasos porque tienes que reducir menos. Si se fijan, aquí está la reducción de fracción de este, ¿no? Pero para reducir este es un pasito más. En este caso no se nota tanto, pero cuando son números mucho más grandes, ahí Ya, sí eso. tardas más en reducirlo. 12 entre 2, 6 y 8. 6 entre 2, otro 2, 3 y 4. Si se fijan es exactamente lo mismo. Solo que un pasito más. Tuvimos que reducir un poco más. Mientras que aquí, con un solo paso. ¿Por qué? Porque usamos el mínimo común múltiplo. Aquí simplemente usamos un múltiplo común, no el mínimo, no el más pequeño. Es la única diferencia, pero los dos te dan el resultado correcto. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Por 3 cuartos la resultado. Sí. Entonces vamos a Ok. seguir. Esta Yulicia tiene 6/5 de litros de leche, pero regaló la mitad a su hermana. ¿Cuánta leche le queda ahora? Ok, le regaló la mitad. Entonces, si yo tengo un número y regalo la mitad, ¿cuánto me queda? Ok, vamos a cambiar el problema tantito, porque esto es lo que esta Jackie ya sabe la respuesta y sabe que son los 3/5. Pero Pero usted explíquela, sí. que no me No, la sí. toman. Pero es que quiero cambiar el problema. ¿Por qué? Porque van a pensar que siempre es 3/5 y no siempre es 3/5. Primero tengo que saber cuánto es la mitad. ¿Qué significa la mitad? Tengo que dividir entre 2 este número. Entonces vamos a dividirlo entre 2. 2 entre 1. Eso es 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 1 vale 2. Entonces vamos a hacer la división. 6 por 1, 6. 5 por 2 es 10. Reducimos la fracción. Dividimos ambos entre 2. Ya saben cómo. 6, 10, 2. 6 entre 2, 3. 10 entre 2, 5. Esto es 3/5. Y es que ustedes dicen, pues ya sé el resultado. Aquí me salió un 3/5. Entonces este ya es el resultado. No. Eso es la mitad. Lo que tengo que hacer después es a 6/5 le voy a restar lo que regalé. Porque pues ya no lo tengo. Lo regalé. Y da, como es exactamente la mitad, pues nos da 3/5. Y es por eso que quiero cambiar el problema. Porque ¿qué pasa si me dicen regaló la cuarta parte a su hermana? Aquí ya cambia el asunto. No hay que dividir entre 2 la cosa que quiero regalar. Hay que dividirla entre 4. Y hacemos exactamente lo mismo. 6 por 1, 6. 5 por 4, 20. Reducimos. Estos son 3 décimos. Y si se fijan, no dio exactamente el mismo número. O sea, este no es el resultado, como les digo. Entonces ya que sé cuánto es la cuarta parte, se la resto al total. Entonces el mínimo común múltiplo es el 10. Pueden hacerlo de la otra forma, 5 por 10, 50. Pero se ahorran pasos así. Entonces 10 entre 5 es 2. Por 6, 12. 10 entre 10 es 1. Por 3 es 3. Pues aquí, menos 3. Y eso quiere decir que me quedan 12 menos 3 es 9. 9 décimos de litro. Si se fijan, no son números iguales estos dos. No son números iguales. En el otro, dieron iguales porque era la mitad. Pero como aquí no es la mitad, no quedan números iguales. Y eso es a lo que quiero llegar. No se vayan con la finta de que después de hacer la división, ese es el resultado. No, falta restarlo para saber cuánto me queda a mí. Ok. No es porque no quisiera explicarlo ya que es porque quería hacer, el caso extra para que vieran que no es directamente la división. A ver, este ya lo habíamos hecho ya aquí. ¿Te acuerdas cómo se hacía? Ajá, sí. No.
A ver, vamos a comenzar. Lo primero, siempre que tengamos el número porcentaje, bueno, el símbolo porcentaje, esto significa sobre 100, así, literal. Entonces, si aquí tenemos un 15%, esto significa 15 sobre 100, siempre. Entonces, si a mí me están diciendo cuántos gramos del total corresponden a grasas, yo sé que el 100% son los 300 gramos. Tenemos que 30% es grasa. 30 sobre 100. Me están pidiendo cuánto es, pues el 30% de 300, entonces hay que multiplicarlo. 300 sobre 1. Y ya directamente es 30 por 300. Entre 100. Y pues la vez pasada me acuerdo que lo resolvimos de esta forma. 300 por 30. 0 por 0, 0 por 0, 0 por 3, 3 por 0, 3 por 0, 3 por 3, 9. 0, 0, 0, 9. Y después hicimos la división de la casita. 9000 entre 100. ¿Cuántas veces cabe? 9, aquí hay 0. Y aquí ya cabe 0. El resultado son 90 gramos. Pero hay otra, o sea, así como en la suma, que tú dijiste que lo hicimos con el 16 y no con el 8, aquí también hay otra forma de hacerlo. Podemos, como les expliqué, 30 sobre 100 por 300 sobre 1. Podemos intercambiarlos porque es una multiplicación. Solo porque es multiplicación. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto de aquí. 30 sobre 1 por 300 sobre 100. Entonces ya no tengo que hacer esta multiplicación larga. Directamente hago la resta de la división de la casita. 300 entre 100 es a 3 y 0. Ok, entonces es 3. Entonces ahora esto de aquí vale 3. Eso quiere decir que tengo 30 por 3. Y 30 por 3 es 90. Digo, son caminos que te llevan al mismo resultado. Pero el chiste es que sepas hacerlo. Si no sabes hacer esto que hice de intercambiar el denominador, te vas por el camino largo sin problemas. 30 por 300 entre 100. Y ya. Entonces así obtenemos este. Entonces mira, como ya para ir rápido, estos son problemas de porcentajes. Ya expliqué uno de porcentajes y de cualquier forma es para que vean cómo se resuelve el examen. Después vamos a llevar clases como la que llevamos de español ahorita sobre cada tema. Entonces vámonos a los siguientes que no alcanzamos a revisarlo otra vez. Aquí está este. ¿Cómo se resuelve? Se ve feo, pero no se espanten, solo hay que aprendernos las reglas. La jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones son las operaciones que vamos a hacer primero. ¿Cuál es esa jerarquía? Potencias y raíces van primero. ¿Dijiste jerarquía de operaciones? Sí, así se le llama. Potencias y raíces. Estos son primero. Potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones. Multiplicaciones y divisiones. Van después. Y por último, sumas y restas. Excepto cuando están dentro de paréntesis. Cuando están dentro de paréntesis, o sea, esta jerarquía se aplica en cada parte de la operación. Entonces, por ejemplo, cada vez que hay un paréntesis, se puede decir que es otra parte. Entonces, me meto a esa parte y aplico la jerarquía. ¿Qué va primero aquí? Aquí es simplemente una suma, va la suma. ¿Ok? Ahora, aquí adentro, ¿qué va primero? La jerarquía de operaciones. ¿Ok? No hay potencias ni raíces. Está bien. Hay multiplicación. Primero va la multiplicación y ya después va la resta. Y así. Entonces, simplemente hay que hacer las operaciones que ya sabemos, pero respetando la jerarquía de operaciones. Primero lo que está dentro de paréntesis y dentro de cada paréntesis, jerarquía de operaciones. Entonces, 8 al cuadrado lo escribo igual. Dentro de paréntesis, jerarquía.
No hay potencias ni raíces. Ok. No hay multiplicación ni división. Ok. Solo hay suma. 5 más 6, 11. Más 3. Primero lo que está dentro del paréntesis. 4 menos 1 por 2. Jerarquía de operaciones. No hay potencias ni raíces. Ok. Hay multiplicación. 2 por 1, 2. 4 menos 2. Ok, ahí vamos. Entonces seguimos. Aquí, esto ya es una multiplicación. Cuando hay paréntesis, puedes cambiar el paréntesis. O sea, ya cuando terminaste las operaciones dentro del paréntesis, cuando las terminaste, puedes cambiarlo por el símbolo de multiplicación normal. Pero, sabemos aquí que va primero la potencia, 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64. Por 11. Y aquí hacemos la resta. 4 menos 2 es 2. 2 por 3 es 6. Ahí está. Ahora 64 por 11. Pues hacemos la multiplicación larga si no sabemos hacerla fácilmente. 1 por 4, 4. 1 por 6, 6. 1 por 4, 4. 1 por 6, 6. 4, 10, 0 llevo 1 y 7. 704. 704 más 6 es igual 710. Entonces, listo. Encontramos el resultado. Ahí está. Me quedé a donde 8 al cuadrado por 11. Ok. Primero, cuando hay paréntesis, los paréntesis significan multiplicación. O sea, lo que está fuera del paréntesis va a multiplicar todo lo que esté adentro. Es por eso que les dije, primero terminen las operaciones que están adentro y ya luego, si quieren, pueden sustituir los paréntesis por el símbolo de suma. Es por eso que aquí está el por 11. Pero ya que tenemos esto así, ya no está dentro de paréntesis, así que tengo que hacer la jerarquía de operaciones. ¿Quién es primero? Potencias y raíces. Ok, 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es lo mismo que 8 por 8. Yo sé que 8 por 8 es 64. Esta y ahora es 64 por 11. Pero no puedo sumar todavía, ¿por qué? Por la jerarquía de operaciones. Hago primero esta resta. 4 menos 2 es 2. 2 por 3 es 6. Ahí está. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Aquí de las siguientes, selecciona la temperatura más baja. Bueno, no sé si estén muy acostumbrados a los números negativos o no. Pero vamos a hacer un pequeño dibujito para que se entienda mejor. Esta es la recta numérica. En la recta numérica se encuentran todos los números que existen. Entonces, bueno, no los voy a espantar, pero supongamos que todos los números que existen están en la recta numérica. En el centro de la recta numérica está el 0. Después ustedes ya se saben esto. 1, 2, 3, puntos suspensivos, el 1000, y puedes poner más infinitos números. Las fracciones, que son las que estábamos viendo ahorita, son los puntos intermedios. El 1 medio está aquí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. Fracciones y decimales se encuentran en los huequitos. Pero atrás del 0 están los números negativos. 2, menos 3, igual puntos suspensivos, menos 1000, etc. ¿Y cómo sabemos cuando un número es más grande que otro? ¿Por qué? Porque está más a la derecha que otro. Por ejemplo, sabemos que el 1000 es más grande que el 3 porque está más a la derecha que el 3. O sabemos que el 3 es más pequeño que el 1000 porque está más a la izquierda que el 1000 dentro de la recta numérica. Entonces, si a mí me están diciendo cuál es la temperatura más baja, tengo que encontrar el número más pequeño, el número que esté más a la izquierda. Entonces, ¿cuál es el número que está más a la izquierda? Si seguimos con esta recta numérica, sería pues menos 1, menos 2, aquí está me voy a saltar algunos números, sabemos que el menos 5 estaría después, y todavía más lejos, el menos 20. Entonces, ¿quién es el número que está más a la izquierda? El más pequeño es el que está más a la izquierda. ¿Quién está más a la izquierda? Del 20, del menos 20, menos 5 y 0.
Selecciona la temperatura más baja. Por eso, ¿quién es el que está más a la izquierda Mm, en la recta numérica? 5. No, el -20. El Menos -20 está 20. más a la izquierda. Ujú. O sea, se refiere a la temperatura, no al número. Por eso el -20 es más bajo que el -5. Sí, sí. Entonces, el resultado es simplemente el -20. Una vez que ya meten los números negativos, o sea, que son los de acá, también se pueden hacer restas que den como resultado números negativos. Ok, ¿cuál es la operación algebraica de la siguiente frase? Una cuarta parte de un número al cuadrado más 3 veces la raíz cuadrada de otro número, menos 2. Ok, aquí. En la primera parte está fácil, una cuarta parte. ¿Esto qué significa? Un cuarto, o sea, una fracción. Entonces aquí está, una cuarta parte de un número. Un número puede ser representado por cualquier letra. No tendría que ser X, puede ser A, puede ser B, puede ser Z, puede ser un símbolo griego, que eso se usa mucho también. Por ejemplo, lambda, ese es un símbolo griego. Cualquier cosa puede ser un número en álgebra. Entonces, eso significa una cuarta parte, el un cuarto, de un número cualquiera. Ustedes elijan el número que quieran, pero como aquí ya les están poniendo que son X y Y, pues elijan. Agarren la X y ya. Un número, una cuarta parte de ese número al cuadrado. Pues lo elevo al cuadrado. Más 3 veces la raíz cuadrada de otro número. Como me dicen otro, ya no puedo usar el mismo símbolo, tengo que usar otro. Entonces, aquí está Y. Pero me dicen la raíz cuadrada de otro número. Si me dijeran la raíz cuadrada de otro número, aquí está la coma. Esta coma es lo importante. Esta coma significa que la raíz cuadrada se acaba dentro, o sea, con la y ese menos 2 está afuera. Si esa coma no estuviera, sería este de aquí, y menos 2. El 3, ese sí va afuera siempre. Porque es 3 veces la raíz cuadrada. No es la raíz cuadrada de 3 veces un número. ¿Sí ven la diferencia? Ujú. La raíz cuadrada de 3 veces un número sería esto de aquí, raíz de 3 veces un número. Pero me dicen 3 veces la raíz de un número. Primero es la multiplicación y luego la raíz. Y la coma es la que nos dice si está dentro o afuera el menos 2. Entonces ven, aquí está. Es esta de aquí. A ver, vamos al siguiente. Los resultados de las siguientes operaciones. Bueno, como no están acostumbrados a los números de signo negativo, supongo que no se saben la ley de los signos. La ley de los signos es simplemente cuando multiplicas un número positivo por un número positivo, que es lo que ya hemos estado haciendo desde antes, el resultado va a ser positivo. Cuando multiplicas un número positivo por uno negativo, o uno negativo por uno positivo, el resultado es negativo. Y cuando multiplicas un número negativo por un número negativo, el resultado es positivo. Esta es una ley, simplemente. La ley de los signos. Más por más igual a lo más. ¿Sí? Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Ajá. Entonces, y lo mismo aplica a las divisiones. Más entre más, más. Más entre menos, menos. Menos entre más, menos. Y menos entre menos, más. Entonces, aquí ni siquiera tienen que hacer las operaciones a veces. Fíjense en cuál es el resultado. No se fijen directamente en los números. Aquí tenemos menos entre menos. Entonces sé que el resultado me va a dar más. Busco aquí, entre las tres opciones, cuál de todos es el que tiene más. Es este el resultado. Ahí está. No se tienen que preocupar por hacer la operación. Primero fíjense en qué opción cumple con la ley de los signos. Menos entre menos es más. Este ya cumplió, este no cumplió y este no cumplió. Entonces yo sé que esa va a ser la correcta. Pero por si acaso, fíjense si las demás cumplen la ley de los signos. Mira, menos por más, pues me va a dar menos. Este es menos,
Este es más, entonces este no va a ser esta opción y todavía más descartada. Y este es menos. Este, pues ya lo descartamos por la primera, pero podría ser. Y la última, más por menos, menos, ¿ok? Menos y menos. Pero, por lo que les dije, el primer número no cumplió la ley de los signos, entonces la tercera opción está mal. Y esta no cumplió la ley de los signos ni en el primero ni en el segundo, está mal. La primera es la correcta. Okay. Y es que en exámenes, donde tienes el tiempo en tu contra, si no te están pidiendo, o sea, si no tienes que hacer la operación, puedes usar otras reglas, porque son reglas de las matemáticas, para saber cuál es el resultado correcto. Aquí ya te dan los 3 resultados. Los números son exactamente los mismos en todos. Entonces, ¿de qué te sirve hacer la operación? Lo que tengo que saber aplicar es la ley de los signos. Ok. Y listo. Ahora aquí. Maribel gana 3 veces lo que gana Josefina. Si la semana pasada entre las dos juntaron 8.500, ¿cuánto gana cada una? Plantea la ecuación correspondiente y elige la respuesta correcta. Plantear la ecuación te sirve para poder resolver el problema. Entonces vamos a aplicar lo que hicimos arriba antes. Maribel gana 3 veces lo que gana Josefina. Entonces, quiere decir que Maribel, vamos a llamarle a lo que gana Maribel M, por Maribel. Maribel gana 3 veces más, o 3 veces lo que gana Josefina, 3J. Si la semana pasada entre las dos juntaron 8.500, quiere decir M más J, o sea, las dos, lo que ganó cada una. Así, M más J es igual a 8.500. ¿Cuánto ganó cada una? Ok, entonces de aquí yo ya tengo que M vale 3J. Entonces puedo, como estos son iguales, puedo cambiar este aquí para que todo sea J. 3J más J es igual a 8.500. Entonces ya directamente 4J es igual a 8.500. Y aquí pasamos dividiendo el 4. J es igual a... Ay, aquí me falta un 0. 8.500 entre 4. Y eso ya sabemos, es la división de la casita. 8.500 entre 4. 4 por 2 es 8. 0, 5, 1. Me sobra 1. 0, 2. Me sobran 2, 0, 5. 2.125. Pues aquí está. Este de aquí es el resultado. Pero si de cualquier forma no viniera, o sea, tienen que asegurarse que los dos estén bien, pues ya sé cuánto vale J. J es igual a 2.125. ¿Cuánto vale M? M vale 3 por J. Entonces M es igual a 3 por J, que es 2.125. Ahora hacemos la operación de la multiplicación. 2.125 por 3. 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 2, 6. Y 1, 7. 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. 6.375. Ahí está. ¿Alguna duda? Recuerden que ahorita no hay tantos problemas. Si tienen dudas, vamos a ir viendo todos los temas. ¿Ok? ¿Está bien todo? Es que sí. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, este de aquí es el resultado. Luego, la siguiente expresión algebraica representa una sucesión. 3n más 4. ¿Qué valor ocupa el lugar 3 de la sucesión? ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números en orden. Todas las tablas de todos los números son sucesiones. 2, 4, 6, 8, 10. Esta es la sucesión de la tabla del 2. Una sucesión son números en orden. Si me dicen que la sucesión es 3n más 4, esa es la fórmula de la sucesión. Para que me entiendan más, ¿cuál sería la fórmula de esta sucesión? La fórmula de esta sucesión sería 2n. Si n vale 1, 2 por 1, 2. Si n vale 2, 2 por 2 es 4. Si n vale 3, 3 por 2 es 6. Y así sucesivamente. Sucesión.
Entonces, si mi sucesión es 3n más 4, ¿cuánto vale el lugar 3 de la sucesión? El lugar 1 pues sería 1 por 3, 3 más 4, 7. Este es el lugar 1, o sea, no es que valga 1. Ahí está. El lugar 2, 2 por 3, 6. Y 4, 10. Ahí está el lugar 3, 3 por 3, 9. Más 4, 13. Aquí está. Este es el resultado. Eso es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de números ordenados. Toda sucesión tiene una fórmula. Y todas las tablas, que es el ejemplo pues, más bonito de una sucesión, las tablas son sucesiones. Y ya. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Sabemos resolverlos o no? No. Ok. Hay 4 métodos para resolver estos sistemas. Uno es el de suma y resta, uno es el de igualación, otro el de sustitución, y el otro es un poco más complejo, así que lo vamos a dejar para después, si tenemos tiempo cuando veamos el tema de sistemas de ecuaciones. Así Ok. que, ¿cuál de los 3 métodos quieren que usen? Para que enseñemos ese y ya después les enseño los demás. Cualquiera de los 4 se pueden utilizar, pero ¿cuál quieren usar ustedes? ¿Suma y resta, igualación o sustitución? Empecemos como el más fácil, ¿no? Suma y resta. Ok, suma y resta. Para el de suma y resta, lo que necesitamos es eliminar una de las dos variables. Esta se les llama, incógnitas. Se llama incógnitas. Entonces lo que tú haces es sumar o restar, por eso se llama suma y resta, estas dos ecuaciones para obtener otra ecuación más sencilla. Pero si ustedes se fijan, 4x más 5x me da 9x y 3y más menos 6y me da 9y, me da 3y, menos 3y, y luego se suman estos. Pero no se cancela ninguna de las incógnitas, entonces no me sirve de nada. La resta va a ser lo mismo. Entonces, lo que se hace es multiplicar las ecuaciones. Ahora díganme, ¿cuál quieren cancelar? ¿La x o la y? No sé. Elijan una, da igual. X. Ok, vamos a cancelar la x. ¿Cómo cancelamos la x? Necesitamos que los dos números sean iguales para que al sumarlos o restarlos se cancelen. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos toda la ecuación por 5 y toda esta ecuación por 4. Y así de a fuerzas me va a dar el mismo número. 5 por 4, 20x. Pero no solo debo multiplicar eso, debo multiplicar todo. Porque miren, una ecuación es como una báscula de las tiendas. Lo que haga de un lado, tengo que hacerlo del otro para mantener la igualdad. Si una báscula se me va hacia un lado, ya está mal el problema. Tengo que mantener los dos lados iguales. Es por eso que si estoy multiplicando por 5, tengo que multiplicar todos los números Sí. por 5. Entonces 5 por 4, 20. 5 por 3, 15. 15y. Igual a 5 por 10, 50. Ahora, 4 por 5, 20. ¿Ven? Nos dio exactamente el mismo número y ese es el objetivo. 4 por 6, el menos, más por menos, menos. 4 por 6, 24. Igual a menos 4 por 7. 4 por 7 es 28. Ahora puedo restar las ecuaciones. A esta ecuación le resto esta ecuación. Y miren, 20x menos 20x, 0. 15y menos 24, menos por menos, más. Entonces 15 más 24 son 39. Y 28 menos 50 menos 28, menos por menos más, entonces es 50 más 28 son 78. Y y es igual a 78 entre 39. Aquí hacemos la división de la casita, ya saben. 39. ¿Cuántas veces cabrá? Pues unas 2. De hecho es 2. 2 por 9, 18.
0, llevo 1, 2 por 3, 6 y 1, 7, 0. Listo. Y vale 2. Y si se fijan, por suerte, aquí de todas las opciones, solo una tiene y igual a 2. Así que sabemos que es esta. Pero si les dicen, saca la x, así de a fuerzas, aquí tenemos que y vale 2, simplemente nos regresamos a las ecuaciones originales porque son con números más pequeños. Entonces, 4x más 3 por 2, porque ya sabemos cuánto vale, es igual a 10. Entonces, 4x, es igual a 10 menos 3 por 2 es 6. ¿Por qué menos 6? Porque es lo que les digo, tenemos que pasar al otro lado. Aunque en realidad no pasamos al otro lado. Restamos en los dos lados de la balanza 6. Entonces, como aquí resta 6 y aquí resta 6, la balanza sigue equilibrada. Entonces, aquí está 4x más 6 menos 6. 6 menos 6 es 0. Te queda el puro 4x. Pero tengo que restar 6 en los dos lados. 10 menos 6 es 4. Entonces me queda 4x igual a 4. X es igual a 1. Ahí está. Este es el resultado. Digo, traten de ver todas las operaciones matemáticas como una báscula. Y con eso creo que es más fácil de entender. O sea, tienes que hacer que las cosas se mantengan iguales. Si por alguna razón hiciste algo de un lado que en el otro lado no, ya está mal el problema. A ver. El terreno mide esto y esto. ¿Cuál es el perímetro? A ver, ¿sabemos cuál es el perímetro de una figura? Así, normal, sin álgebra. El perímetro de una figura es la suma de sus lados. Por ejemplo, de un cuadrado, si el cuadrado mide 2, 2, 2 y 2, su perímetro es igual a 2 más 2 más 2 más 2 o 4 por 2. Que es lo mismo que, o sea, si lo hacemos de forma algebraica, digamos que L son los lados, L, es 4 veces el lado. Ese es para un cuadrado. Pero aquí no nos están dando un cuadrado, nos están dando un rectángulo. Un rectángulo que mide 16a más 4b y 7a más b. Ahí, salió fea. Más b. El perímetro es exactamente lo mismo, les digo. Es la suma de los lados. Estos dos lados miden lo mismo y estos dos miden lo mismo. Entonces el perímetro es igual a 2 veces 16a más 4b más 2 veces 7a más b. Ahora simplemente lo de la jerarquía de operaciones no les tiene que dar un resultado porque no les están dando números, o sea, no los están igualando, no les están diciendo los lados miden esto y el perímetro vale esto. Obtén cuánto vale a y cuánto vale b. No. Solo les están diciendo que saquen la fórmula. Entonces es 2 por 16, 32a. Más 2 por 4, 8b. Esto le sumo 2 por 7, 14a. Más 2b. Y ahora se hace lo que en álgebra se llama agrupar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tienen las mismas letras. Entonces es 4a y 14a se suman. Y 4b con 2b. 8b, perdón. Con 2b. Entonces el resultado final es 32 más 14 son 46a más 10b. Aquí está nuestro amiguito. Y pues ya casi terminamos el examen para que ya se puedan retirar. No hay ningún problema. Por último, aquí está, sería este. ¿Cuál es el gráfico que representa la función y igual a 2x? Miren, aquí una función es simplemente una ecuación en la que no tenemos números, o sea, no tenemos cómo obtener un resultado. Entonces lo que se hace es que esto de aquí representa todos los posibles resultados para cualquier número que se sustituya aquí. Todos, o sea, todos. Y es por eso que salen figuras. ¿Por qué? Porque si agarras un plano
Espérenme, perdón. Voy a hacerlo con las flechitas otra vez. Aquí tenemos la recta numérica que ya hablamos ahorita. Y aquí tenemos otra recta numérica, que es simplemente el resultado asociado. Entonces, si yo sustituyo cualquier número dentro de una fórmula como esta, obtengo, o sea, yo agarro un número de mi recta numérica horizontal. Mi recta numérica horizontal, el que sea. Y lo sustituyo aquí. Y obtengo el número de la recta numérica vertical. Entonces, a esta recta se le llama X y a esta se le llama Y. Entonces, si yo agarro el 1, X igual a 1, aquí está el 1, ¿cuánto vale Y? Sustituyo la X. 2 por 1, 2. Entonces la Y vale 2. Y ahí pongo el punto. Ahora agarremos el 5. 5 por 2, aquí hagan de cuenta que aquí está el 5. 5 por 2 es 10. Entonces por aquí está el 10. Y ya. Entonces, simplemente es ir sustituyendo puntos. Entonces ya, aquí podemos ver. O sea, tú puedes ir sustituyendo muchos puntos. Y por cómo es la fórmula, todos te van a quedar alineados. Y es por eso. O sea, yo porque ya tengo experiencia. Pero lo que haces es sustituir números. Sustituyendo a varios números, puedes ver más o menos la forma que va a tomar. No vas a ver la forma completa, pero vas a ver más o menos la forma. Entonces ya vemos que y igual a 2x es una recta. ¿Cuáles de estas dos son rectas? Esta y esta. Entonces ahora hay que fijarnos en los números. Si le hacemos... No, es que quiero hacerle como zoom. A ver... Hay que ver cuál de las dos rectas es. ¿Qué les dije ahorita? Agarramos un número de la recta numérica horizontal y lo sustituimos. Entonces, agarramos el 1. 1 por 2 es 2. Ok, aquí parece que va a ser este, porque cuando agarro el 1, me tiene que dar 2. Y en ese de aquí agarran el 1 y les da 1. Así que esta no es. Tiene que ser esta recta de aquí. Y por último, a ver, déjenme quitar el zoom. ¿En qué cuadrante del plano se encuentra el punto F? F es el nombre del punto, así que solo hay que encontrarlo. Ok, tenemos todos estos puntos. Agarramos el punto F. Ok, esto siempre es así. Este es el orden. Tenemos que dar vuelta en sentido antihorario, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y así se enumeran. Ustedes apréndanse que este cuadrante de aquí es el 1, y después vayan en el sentido de las manecillas del reloj. Cada cuadrante está delimitado por estas dos rectas. Entonces, ahí está 1. Sentido de las contrario a las manecillas del reloj. Entonces este va a ser el 2. Este va a ser el 3. Este va a ser el 4. Y ya terminamos. Entonces este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ya vamos a terminar, ¿eh? Entonces, Está bien. entonces, me dicen encuentra el punto F. Simplemente busco la letra F dentro de todas estas. Aquí está F. Entonces, ¿en cuál cuadrante está? Menos 2. Exactamente, en el 2. Segundo cuadrante. No nos va a ir bien porque nos saltamos muchas preguntas. Creo. Ah, no, bien, solo nos saltamos 2. En esta me acuerdo que vimos que estaba mal la respuesta que le habían puesto la vez pasada y que esto era correcto. Y esta no me acuerdo. Este no lo hicimos porque nos saltamos, pero pues no nos va a ir tan mal. Si lo enviamos, ya terminamos el examen.